y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos en esta fiesta de los mártires Carlos Luanga, que la Iglesia celebra el día de hoy. Un mártir es aquel que muere profesando la fe en Jesucristo, que está seguro de que después de la muerte hay algo mejor, hay una esperanza que es la vida eterna. Los saduceos en esta ocasión se presentan ante Jesús para hacerle una pregunta sobre la resurrección. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección de los muertos. Para ellos, el que se muere, se acabó todo. Los saduceos creían eso, que se murió y ahí termina toda la historia del hombre. Entonces se acercan a preguntarle a Jesús sobre la resurrección para burlarse de él. Y le ponen un ejemplo que la Escritura nos lo menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías capítulo 3, versículo 8. Nos habla de Sara, hija de Raguel, que ella fue casada 7 veces y 7 veces murieron sus maridos sin dejar descendencia. Ese ejemplo lo toman para preguntarle a Jesús sobre la resurrección de los muertos. Los judíos tenían una ley que se llama la ley del levirato, que consistía en que si una mujer se casaba y su esposo moría sin dejar descendencia, la ley mandaba que la tome el cuñado. Por eso se llama ley del levirato. Levirato viene de una palabra en latín que se pronuncia levire, y levir significa cuñado. Entonces la ley del levirato
el cuñado tenía que tomarla a su cuñada, habiendo muerto su esposo, el esposo de ella, que era el hermano de él, y casarse. Y si tenía un hijo, ese primer hijo tenía que llevar el nombre del difunto. Ese primer hijo era como el hijo del que había muerto, para que no se pierda la descendencia del que había muerto. De eso se trataba, de conservar el nombre del finado, para que ese nombre persista en la historia. Tenía que ese primer hijo que le daba el otro, ponerle el nombre del muerto. Y si este hombre, este cuñado, se resistía a casarse con su cuñada, era llamado ante el tribunal. El tribunal lo llamaba y le pedía que se haga de ella. Y si él ahí aún mostraba resistencia y no la tomaba por mujer a ella, ella se acercaba, le sacaba una sandalia y le escupía en la cara a él y le decía: así se trata a los que no cumplen la ley del levirato. Le decía eso. Y después a esta familia de este hombre que no la tomaba, le ponían el nombre la familia del descalzo. Así le ponían, con ese nombre le llamaban, porque no había cumplido la ley de tomar por mujer a su cuñada, que había quedado viuda. Entonces a Jesús le plantean ese ejemplo. Le dicen: hubo una mujer que se casó, murió, la tomó el hermano del difunto, también murió sin haber dejado descendencia, y así sucesivamente 7 la tuvieron por mujer, 7 hermanos. A la final, ella también muere. ¿De quién será esposa cuando resuciten los muertos? Aquí es cuando querían burlársele a Jesús, para ver Jesús qué decía. Pero Jesús, que conoce, queridos hermanos, cómo es la vida después de la muerte, Jesús que conoce el pensamiento y lo más íntimo del hombre, Él sabe responder con certeza lo que es verdad. Y la respuesta de Cristo es: no, ustedes no saben, ustedes están mal informados. Cuando resuciten los muertos, no se toma mujer ni marido. Eso es acá. Mientras estamos acá, después de la muerte, somos como ángeles. Así somos. Somos como ángeles. Y el ángel no tiene sexo. Todos somos asexuados después de la muerte. Y por lo tanto, pues se acaba el matrimonio después de la muerte. Por eso, cuando una pareja se casa, el sacerdote les dice claramente: hasta que la muerte los separe. Se terminó con la muerte el matrimonio. Murió uno, pues ya no hay vínculo matrimonial. Es hasta ahí. Ya después de muertos, ya no son casados. Por eso no está bien, a veces se acostumbra decir, cuando es la mujer la que ha quedado viuda, ya muerto el marido, se dice, a veces dicen fulana de tal, el nombre y apellido, y inventan el de fulano, y ese fulano ya está muerto. Ahí se terminó el de, ya no hay el de después de la muerte. ¿Por qué? Porque el matrimonio es mientras está vivo, ya no es del muerto, ya es de Dios, le pertenece a Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios el día de hoy nos invita a nosotros a valorar esta vida que el Señor nos regala, porque es única. Tenemos una sola vida, queridos hermanos, y esta sola vida tenemos que aprovecharla para vivirla conforme la voluntad de Dios. Cuando el hombre se aleja de la voluntad de Dios, pues se va camino al abismo. Es como un carro, un vehículo que se sale de la carretera. Se salió de la carretera y se va al abismo. Le va mal, se va a destruir, se hace pedazos. De la misma manera es la vida del hombre. Cuando se sale del camino que Dios nos ha trazado, nos vamos al abismo.
Y como es una sola vida la que vivimos, tenemos que aprovecharla al máximo, viviendo conforme la voluntad de Dios, que es amando con un amor ágape, con un amor que trasciende, con ese amor de Dios con el cual nosotros tenemos que ser capaces de dar la vida, así como Jesucristo ha sido capaz de dar la vida por nosotros, y así como los mártires son capaces de dar la vida por Cristo. Ellos mueren creyendo, les piden que renieguen de la fe, pero ellos permanecen firmes y prefieren morir antes que renegar de lo que ellos creen, de renegar de Dios. Estamos llamados a la trascendencia, estamos llamados a valorar cada minuto de la existencia, porque ese minuto que pasó, esa hora que ha pasado, ya no regresa nunca más, hermano. Ya no regresa. El tiempo que usted lo ha vivido hasta este momento, hasta este instante, ya no regresa, queridos hermanos. Ya no vuelve. No es que más tarde encuentras esas horas perdidas. Ya no. Nunca más las vuelves a recuperar. Es por eso que cuando usted en las cosas cotidianas de cada día, usted no hace la voluntad de Dios, usted ha perdido el tiempo. Y ese tiempo es irrecuperable. No lo podemos recuperar, queridos hermanos. No, ha pasado el tiempo y ese tiempo nos ha marcado en nuestra vida. Y han pasado los años sobre nosotros, han pasado los días y las horas, y no recuperas ese tiempo. Por eso el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios, y como es de Dios, aprovéchalo mientras vives. Aprovéchalo haciendo el bien, amando como Dios pide que amemos, no en el pecado. El pecado es desperdiciar el tiempo. ¿Por qué? Porque si el tiempo es de Dios, queridos hermanos, si Él me da el tiempo para que yo lo viva, no está bien que eso que Dios me da, yo lo utilice para perderme, para condenarme. Dios no me dio el tiempo para eso, para que yo lo utilice para ofenderle a Él. Dios no nos ha dado el tiempo para eso, queridos hermanos. Dios nos ha dado el tiempo para que lo aprovechemos y así nosotros nos ganemos la vida eterna estando acá, sabiendo que vamos a morir, sabiendo que después de esta vida temporal continúa nuestra vida en otro nivel, en otro estado diferente, que es la eternidad, donde no existe el tiempo, pero nuestra vida es la misma que la llevamos acá. Si nuestra vida aquí fue un buscarle continuamente a Dios, cuando uno muere, continúa en esa búsqueda continua de Dios hasta que llega al cielo. Si aquí en esta vida fue un continuo alejarse de Dios, de la misma manera, cuando el hombre muere alejándose de Dios, y después de muerto sigue alejándose de Dios, y eso se llama infierno. Dios nos regala, queridos hermanos, la vida, los años que sean, los pocos, los bastantes o los muchos años que vivamos, nos lo da para que nosotros hagamos una preparación para el momento de la muerte. Querido hermano, si usted no está viviendo la vida como una preparación para morirse, estás viviendo en vano, hermano. ¿Para qué vives? Si no vives para prepararte para la muerte, dime para qué vives. Si solamente vivimos, pero esa vida que la pasamos no es una preparación para el momento de mi muerte, entonces habré vivido en vano, habré perdido el tiempo y no he sabido nunca lo que ha sido realmente vivir. La muerte, queridos hermanos, es tan importante y para mí es el acontecimiento más importante
que nosotros un día lo vamos a vivir. ¿Y por qué es el más importante? Porque en ese instante se toma una decisión, o bien al cielo o bien al infierno. Y esa decisión es eterna. Es una decisión eterna, hermanos. Es decir, no se la puede cambiar. Mientras vamos de camino por este mundo, podemos cambiar cualquier decisión. Usted está yéndose por un camino y usted cambia y dice, me regreso. Usted decide ponerse un negocio y cambia de decisión, dice, mejor lo cierro, voy a negociar otra cosa. Usted decide algo y puede cambiar esas decisiones mientras estamos acá. Pero después de la muerte ya no hay cómo cambiar de decisiones. La decisión que se toma en ese momento sobre usted, esa decisión es eterna. Esa decisión es para toda la vida, eternamente. No se puede cambiar de decisión después de morirse. Por eso, lo que usted está viviendo ahora, eso determinará lo que pasará en ese instante de su muerte. Cielo eterno o sufrimiento eterno. ¿Qué estamos eligiendo con nuestros actos? No le estoy preguntando qué desea usted, no, sino que qué está realmente eligiendo con su forma de vida. Una cosa es lo que yo deseo ir al cielo, pero acá me comporto como aquellos que están eligiendo alejarse de Dios, con aquellos que están eligiendo infierno eterno, pero yo deseo ir al cielo. Queridos hermanos, no bastan los solos deseos para ir al cielo. Hay que poner en práctica la vida cristiana, esa vida espiritual. Tenemos que ponerla en práctica aquí. Seremos como ángeles, nos dice Dios. Ángeles en presencia de Dios, es decir, para amarle y para adorarle a Dios eternamente. Ese deseo de adoración que lo buscamos y tratamos de practicarlo aquí día a día, ese deseo de adorarle, de amarle a Dios, después de nuestra muerte será eterno ese deseo, porque seremos saciados de Dios, seremos saciados en este deseo y le amaremos a Dios, hermanos, eternamente. ¿De qué nos sirve, queridos hermanos, vivir aquí una larga vida? Hay gente que nunca quisiera morirse. ¿De qué nos sirve vivir 80, 100 años, 120 años? ¿De qué nos sirve si todo ese tiempo vivido no lo aprovechamos para ir al cielo, donde va a ser nuestra morada eterna, donde vamos a estar vivos? Porque Dios es Dios de vivos, dice este evangelio. ¿No han leído, dice, lo que se le dijo a Abraham? Se le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de vivos. ¿Qué significa eso? Que los que para nosotros murieron, para Dios están vivos. ¿Por qué? Porque Dios puede ver el alma. Dios puede ver nuestra alma. Dios puede ver el espíritu. Lo que estos ojos no pueden verlo, Dios lo puede ver. Y por eso a los que murieron, Dios los ve vivos. Usted mira un cadáver en una caja, un familiar de usted murió, está en una caja, está ahí muerto. Nosotros lo vemos muerto porque no vemos su alma, pero en cambio Dios ve el alma de ese cadáver, de ese cuerpo muerto, y lo ve vivo porque el alma está viva. Por eso Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y la mejor vida, queridos hermanos, la vamos ganando desde acá nosotros. La vamos ganando desde acá. Cuando nosotros vamos haciendo un desprendimiento de las cosas materiales,
Usted se va desprendiendo de las cosas materiales poco a poco. Se va desprendiendo de los afectos de este mundo y va entregando su corazón a Dios. Cuando usted muere, querido hermano, no tiene sufrimientos, no tiene angustias ni desesperaciones, porque su corazón estaba puesto en Dios. Estás muriendo y tu corazón sigue puesto en Dios. Te has muerto y el corazón sigue puesto en Dios. Estás en paz, estás feliz, estás en las mejores manos, en las manos del Creador. Aprovecha, querido hermano, este tiempo para santificarte. ¿Usted sabe cuántos días de vida le faltan para morir? ¿Usted sabe cuántos días todavía le quedan? ¿No es cierto? Que usted no sabe ni yo tampoco, nadie sabemos. Nadie sabemos, puede ser más tarde, puede ser mañana, queridos hermanos. La muerte vendrá como una sorpresa, como un ladrón a medianoche. Así vendrá la muerte. ¿Está preparado, querido hermano? Si te tocara de morir en este momento, ¿estás preparado? Si no lo estás preparado, preocúpate, hermano mío, porque lo más cierto es la muerte. Por eso San Pablo, mire lo que le desea a Timoteo. San Pablo dice, estamos leyendo la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1. San Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, escuche bien, hijo querido, a Timoteo, hijo querido. No era hijo de San Pablo, pero Pablo lo llama como que si fuera su propio hijo. Pablo se llama a sí mismo padre y lo llama a Timoteo como que si fuera su propio hijo. Y mire lo que dice: te deseo. Usted a sus hijos, ¿qué les desea, hermano? ¿Qué les deseas tú a tus hijos? ¿Sabe qué desea la mayoría de padres para sus hijos? Desean que tengan plata y que tengan salud. Ya. Que mi hijo tenga plata y tenga salud, yo estoy contento. Yo estoy feliz. Mi hijo está bien, tiene plata y tiene salud. Si se casó, bueno, que le vaya bien en el matrimonio. Ya, que no lo traicionen, que no la traicionen. Ya, yo estoy contento. Aunque él traicione, pero que a él no lo traicione. Ya, yo estoy contento. Que mi hijo puede traicionar, pero que no lo traicione. Yo estoy feliz. Queridos hermanos, ¿sabe qué le desea Pablo a Timoteo? Pablo a Timoteo no le desea salud, no le desea dinero, no le desea éxitos de este mundo, no le desea que el mundo lo aplauda, no le desea honores, no. ¿Sabe qué le desea? Así dice la Escritura: te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Eso necesitamos. Necesitamos la gracia, la misericordia y la paz de Dios para vivir en santidad. El que tiene el reino de Dios, el que tiene a Jesucristo, el resto no te hace falta, hermano. No te hace falta. Lo que debemos desear es eso: la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Usted tiene eso, hermano. ¿Desea usted eso para sus hijos? Deséelo de corazón, hermano. Las cosas materiales, las cosas de este mundo, esas vienen por añadidura. Desea eso para tus amigos, para tu familia, para tus hijos, para tus padres. Deséales esto. Si tienen eso, hermano, están bien. Si tienen que morir, han muerto con una garantía que el cielo es para ellos. El dinero no nos garantiza eso. Los logros de este mundo no nos garantizan la vida eterna, pero sí esto. Querido hermano, que Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Bendigamos al Señor.